esto se ha encontrado evidencia en Colombia, en México, se ha encontrado que los textos de historia están compuestos, redactados de una manera tal de que cuando los niños crezcan y se conviertan en ciudadanos de ese país nacional, sean católicos, una identidad cristiana o católica. Porque la promoción de la cultura es que somos católicos. Nuestra cultura prácticamente, realmente, Catolicismo. proviene del catolicismo. Todo lo que que después nosotros le dimos otro toque, etcétera, que ahora cantamos que la Navidad es Cristo, etcétera, no deja de haber sido promovida por el catolicismo en Puerto Rico. What's good, amigo teólogo y teóloga. Ya vamos a arrancar, vete el intro yo ahorita. Verdad. Hablando de eso. ¿Ya está grabando? Sí, ya estamos grabando ya de rato. Dios mío. No, papi, tranquilo. Hablando de eso y de esa confrontación, ¿verdad? De, por ejemplo, Pablo con Mateo, etcétera. Aquí en Puerto Rico, usualmente cuando hablamos del cristianismo, tenemos no sé si decir la necesidad, el deseo de que cada vez que vamos a hablar, por ejemplo, de textos como el de Jefté y qué sé yo qué más, le metemos filtros de Instagram, de Photoshop, de Snapchat, para poder armonizar el texto y que todo concuerde con la doctrina y con, tú sabes, con toda la vuelta para que, como si tuviéramos que defender a Jesús o la Biblia o algo así. Y creo que muchas veces eso pasa también con el cristianismo dentro de funciones gubernamentales o dentro del gobierno, que es el tema de este podcast, si existe una hegemonía cristiana o un favoritismo del gobierno hacia religiones específicas como el cristianismo. ¿Qué tú crees, bro? ¿Existe? ¿No existe? ¿Cuál es la dinámica? Pensando en la pregunta, la respuesta te la daré con los siguientes datos. Yeah. De acuerdo a la encuesta Pew Research Center 2014, que es la última que conozco y que es usada por las universidades de estudios de religión, sobre todo la Universidad Pontificia, Universidad Católica de Chile y otros contextos, señalan en ese entonces en Puerto Rico el 86% de la población es cristiana, con un 50 y pico más o menos declarando o confesándose católica y un 30 y pico % protestante. Wow. Dándote de lo que yo pensé. Dándote una encuesta, realmente, ¿verdad? Hay unas variables ahí claro, que se consideran. Otro dato es el Departamento de Estado de Puerto Rico. Si usted hace una búsqueda, usted puede encontrar que hay sobre 98, y puedo equivocarme, iglesias escuelas. Es un concepto que aquí en Puerto Rico no se habla mucho. Mire, si usted está en contra de la escuela pública, de lo que puede enseñar como teorías como la evolución, o un maestro de historia que sea un poco agnóstico o ateo, o que hable de otras religiones, pues existe el marco jurídico legal en Puerto Rico para que tú pongas a su hijo en una escuela, iglesia-escuela, donde puede desarrollar todo elemento de la fe, moral, etc. El problema es que tienes que pagar. Así que la escuela pública es precisamente pública. Hay sobre 98. Hay sobre 141 colegios privados. No sé cuántos han cerrado, cuántos han abierto. Por eso sobre 141 colegios privados católicos. Y sobre 200 colegios cristianos. Y sobre 300 colegios laicos. Eso te puede dar una idea a ti de dónde va el pensamiento. Además de eso, visualmente cuando salimos a una cuadra, podemos encontrar visibilidad de la religión cristiana. Hay sobre 3,000 templos según la revista o prensa 80 grados, según ellos consultados con el Departamento de Hacienda y el Departamento de Estado. Hay sobre 500 y pico de iglesias pentecostales, movimiento internacional. Hay sobre 121, 22, 23 o 119 iglesias discípulos de Cristo. Hay sobre 337 parroquias católicas, empezando con una de cada pueblo que está al frente de la plaza. Aquí hay universidades fundadas por el cristianismo, la interamericana, presbiteriana, etc. Están las católicas. Y la única pública que tenemos es la UPR. La pregunta que yo le puedo hacer a tu público y tu audiencia es, ¿cómo puede haber persecución cristiana con este dominio? La idea de la hegemonía es una metáfora que podemos usar para representar este dominio. Los hijos de todas estas personas van a estos colegios, a estas escuelas. Así que nuestra sociedad piensa
como cristiano, porque es que hay toda una estructura y un andamiaje donde es cristiano. Donde yo tengo el conflicto es que la llamemos a nuestra cultura que es solamente cristiana, porque cuando su niño o su niña va en la semana puertorriqueña a bailar bomba, perdóneme, pero usted está adorando a dioses orichas. Perdóneme. Si usted es cristiano, vaya diciéndole al maestro o la maestra que lo quite del baile. Porque es que no se lo va a decir la cultura, se lo va a decir el historiador que sabe que el movimiento al ritmo de las congas es un tipo de culto. Pues entonces, eso no podemos, ¿por qué no podemos reconocer que eso viene de otras tradiciones? No quiero usar la palabra sincrética, pero o de otras tradiciones, ¿verdad? Que han asumido otro tipo de culto y adoración. ¿Por qué eso no lo podemos decir? Pero tenemos, y by the way, aclaramos aquí, ¿verdad? Que yo soy de confesión cristiana, no soy intrarreligiosa, es decir, yo no practico elementos de otras religiones, pero en nuestras escuelas, pues, celebramos todos los asuntos que tienen que ver con cristianismo. Entonces, Semana Santa, la Navidad, etcétera. Así que hay. Semana Santa en escuelas públicas. Buscan la manera de introducir el tema. Y ahora, con el proyecto de ley, con la ley, pues ya es viable. Lo que pasa es que hay una clara violación del Estado a la neutralidad. Y ese concepto, Carlos, me estás dejando hablar mucho. No, para eso, amigo. Ese concepto viene ya de la Constitución de Estados Unidos y no la de Puerto Rico. En la de Estados Unidos lo que se establece es que el Estado tiene que ser neutral. Claro. Y ahí va contestada tu pregunta. Aquí no es si una guerra en contra de los no cristianos. Es que cuando está el espacio público, no se está invitando a otras religiones. Otro ejemplo. Tenemos la recién toma de posesión de la gobernadora. En esa toma de posesión, yo vi representada a la Iglesia Católica en su cura, que hizo pues, su oración o su exposición. Vi representada a la Iglesia Protestante a través del pastor Font. La evangélica. Correcto. Y también vi al rabino o los representantes de los judíos o del judaísmo en Puerto Rico. Perdón por la palabra divina. Titacoménica, wow. Pero no vi, y se supone que sea así. Se supone que sea así, que en el espacio público estén representadas todas, pero faltó una que no vi, o dos que no vi. ¿Cuál? Algún imán del Islam me puede equivocar o que alguien pueda mostrarte el video, pero yo no vi a nadie. Aquí hay sobre 10 mezquitas y sobre 3.500 musulmanes puertorriqueños entre ellos, y tampoco vi a nadie, ningún babalao, porque es que asustaría, me imagino. Yo asumo que por el conflicto palestino, pues quizá hubo un sesgo hacia estas religiones, pero están representadas en Puerto Rico, existen en Puerto Rico. Hay sobre 80,000 mormones en Puerto Rico. Hay una comunidad de testigos de Jehová en Puerto Rico. Nosotros tenemos nuestra propia religión endémica, tenemos a los mitas. Los mitas es nuestra religión puertorriqueña. Ese es nuestro coquí de la religión. Ese es nuestro coquí. Y decir estas cosas que están en nuestra realidad, son palpables en nuestra realidad, pero no se ven en el marco del gobierno, ni tampoco, por ejemplo, en nuestras escuelas. Madre del verbo. Deja ver por dónde arrancamos esto por ahí, porque qué loco. Dijiste 20 cosas, se me ocurría algo. Y no. Boté el bolígrafo, no sé dónde lo metí. Y todo lo que se me ocurría se me perdió. So, anyways, vamos a empezar por lo último. Vamos a empezar por ejemplo, por los mitas. Mencionaste que es la religión endémica, por así decirlo, del país, ¿verdad? Lo cual lo ato a otra cosa que mencionaste en el episodio anterior, de que no necesariamente existe algo definido como la teología puertorriqueña. Okay. De que si existe o no existe, qué compone la teología puertorriqueña si existiera, qué religiones profesaría o qué sincretismo, ¿verdad? Qué mezcla de cristianismo con mitas, con religiones afrocaribeñas o afrodescendientes. ¿Cómo tú ves el nacimiento o la formación de una teología puertorriqueña si existe? Y cómo se desenvuelve o cómo afectaría, ¿verdad? Cómo permearía nuestra práctica y nuestra vida regular, nuestra vida cotidiana de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que residimos en la isla y los otros 5 o 6 millones que viven fuera de la isla, pero que tienen alguna raíz religiosa de esa teología puertorriqueña, por así decirlo. Quiero destacar que es muy complicado responderte esa pregunta.
no hay mucho contenido en debate sobre la teología puertorriqueña. Sí hay unos temas, por ejemplo, lo que es la descolonización de nuestra teología y a la misma vez la teología puertorriqueña en búsqueda de una descolonización política. Claro. ¿Verdad? A través de que estamos en un sistema de opresión y eso, pero tiene que ver más con y en vínculo con lo que se conoce como la teología de la liberación. No me atrevo a abundar tanto ahí porque ahí tu referente es el del prólogo de nuestro libro, que es Luis Rivera Pagán. Me atrevo también a consultar otro teólogo, Eliezer Burgos Rosado. Creo que ellos podrían abundar más sobre cómo la teología puertorriqueña puede ser una respuesta a nuestros desafíos actuales. Por hasta ahora ya he visto una teología puertorriqueña que ha enfrentado más bien nuestras condiciones políticas, que es la crítica que se puede hacer. Y también ha enfrentado otros desafíos con los de acá, porque cuando los teólogos de allá, los que tú muy bien mencionas, escriben en inglés. Entonces, vienen estas cuestiones de que entonces realmente es teología puertorriqueña porque está en otro idioma. Eso lo trata muy bien Luis Rivera Pagán. Yo le llamaría, o yo le llamo quizás equivocadamente teología puertorriqueña, a lo que tú estás produciendo. Para mí tu programa Teología de la Calle, para mí es teología puertorriqueña porque estás recogiendo el pensamiento religioso, que es muy distinto a teología. Claro. Pero estás recogiendo el pensamiento de la gente, de las personas. Esos planteamientos que tú has hecho en tu entrevista con Mario Viay sobre que encuentras elementos de fe en las canciones urbanas. Claro. Para mí eso es reflexión teológica. Así que yo creo que no hay que ser un tanto teólogo, para que el teólogo tiene la profesión de organizar y sistematizar el pensamiento. Entonces ahí es reflexión teológica, porque si no sería pensamiento religioso. Así que teología puertorriqueña no necesariamente es ecumenismo, como el enlace que nos invitaste a hacer con otras religiones, pero ya sería tampoco es teología de la religión el pensamiento de otras confesiones, pero estas confesiones pseudo-cristianas, casi cristianas, tienen sus pensamientos propios y habría que explorarlo, cuáles son sus doctrinas, sus reglamentos de fe, etcétera, lo cual realmente desconozco por el momento. Claro. So, ¿crees que, hablando de eso mismo, y especialmente de la ala política, ¿verdad? De que la mayoría de los teólogos puertorriqueños, las críticas que hacen es a cómo funciona nuestra política aquí en Puerto Rico, por nuestra situación colonial, etcétera. Mencionaste, ¿verdad?, que muchas veces lo que rige o lo que heredamos como teología viene de autores blancos, en inglés o en alemán, o de Europa, o sea, de 20 sitios menos de aquí. ¿Crees entonces que esa hegemonía que tiene el gobierno, ¿verdad?, por así decirlo, con el cristianismo, o ese favoritismo con el cristianismo, definitivamente tiene un contexto colono, por así decirlo, de utilizar la religión como herramienta para poder gobernar en la isla y mantener al pueblo dentro de un marco manejable, ¿me entiendes? De poder no manejable, manipulable es la palabra que estoy buscando. Acompañando tu pensamiento del uso de la religión como un instrumento, yo siempre he dicho que el político juega con la esperanza y que el religioso juega con la fe. Porque en el estado civil, nosotros como ciudadanos... A una teacher con eso, bro, con la punchline. Nosotros en nuestra identidad como ciudadanos tenemos la esperanza que el gobierno nos resuelva nuestros conflictos sociales. Claro. Pero el que está en un altar o el que está escribiendo un libro o el que tiene un canal como el tuyo, muchas veces la fe es la respuesta a esa esperanza que tiene. Por eso para mí, en esto de convencer a nuestra audiencia, a nuestro público, o esto de quién puede acompañarme en este pensamiento, depende mucho de la esperanza que tenga la persona en su ciudadanía, en su identidad como ciudadano y en su fe particular. Ahora bien, lo que estableciste sobre que el gobierno tiende a ser colonizador, sí, nuestros pensamientos son precisamente colonizados desde que somos pequeños. De hecho, está legalmente aprobado desde los cánones internacionales de la ONU de que nuestros padres, con nuestra mente y nuestras creencias, pueden hacer lo que quieran, adoctrinarlo, en otras palabras, a nosotros hasta los 18 años. Después de los 18 usted cambia. Hay padres que nos dejan ser libres de nuestro pensamiento antes de los 18. Así que
ese tipo de adoctrinamiento, por eso te hablé de las iglesias escuelas, Ujú. pues si yo siento que la escuela pública en su espacio público está promoviendo unas ideas seculares de las cuales yo no estoy de acuerdo, pero están legalmente ahí establecidas, pues yo lo tengo que cambiar a un colegio o que responda. La palabra laico aquí es bien importante porque en sociedades democráticas como la nuestra, la interpretación de la laicidad y el laicismo va a ser fundamental para nosotros ver cómo el Estado se comporta y como tú muy bien dices, señalas, si está manipulando o usando la religión como herramienta. Hablamos ahorita de la neutralidad. El espacio público, aquí la pelea no es tanto de una persecución cristiana. Lo que pasa es que el Estado, como componente, que también tiene personas cristianas, ha interpretado el espacio público como uno donde no se puede hablar de religión. Y la realidad es que sí tú puedes hablar de religión, lo que tú no puedes adoctrinar. Y entonces eso no estaba claro desde el siglo XIX. Aquí en el siglo XIX, cuando ocurren las independencias transatlánticas, como diría el historiador Fernando Picó, el debate en las repúblicas o en las recientes repúblicas fue ¿qué hacemos con la iglesia? En ese entonces de dominio católico. ¿Qué hacemos con la iglesia? Pues ¿qué hicieron? ¿Le quitaron la educación? Dime. ¿Por qué surge entonces esa pregunta de qué hacemos con la iglesia? ¿La iglesia formaba parte del dominio o del control del gobierno sobre las colonias? Eso es correcto. Hasta el siglo XIX, dependiendo de la fecha de cada independencia, Ujú. la de México, Haití. en 1810, nuestra Haití es la La primera primera. en emular. Desde ese entonces, y la entrada de lo que se conoce del liberalismo, de las ideas liberales que vienen de la ilustración del siglo Ujú. XVIII, entran en el siglo XIX, las repúblicas comienzan a dividirse entre conservadores y liberales. Los conservadores querían mantener ese poder en ese entonces la Iglesia Católica. Siempre recordemos que la Iglesia Católica es un estado, es el estado más pequeño del mundo Pero Estado al fin. y siempre va a patrocinar a quienes son sus homogéneos, a los estados. Claro. Y en ese entonces pues tiene una carga negativa. La Iglesia Católica controlaba en muchos de estos contextos latinoamericanos la vida social, lo que se llama la sociedad civil. Tenías que divorciarte por ellos, casarte por ellos, parte de los impuestos Los también entierros. a ellos, los entierros, etcétera. Su presencia era bien importante, pero lo más importante era la educación. Paulatinamente, mientras van pasando los años, entramos al siglo XX, cada vez más la iglesia, los liberales van a ir pues desplazando y comienza a entrar el concepto de laicidad y laicismo. ¿Qué es el laicismo? Bien. El laicismo es la expresión más radical de que en el espacio público no, cero religión. Y la expresión máxima es el Estado francés. En Francia, en el espacio público, no puedes ni expresar ni tampoco confesar. En Puerto Rico siempre tú has podido expresar, pero no estaba desarrollado. Así que la ley tiene sus ventajas, Por ejemplo, esta cuestión de permitir que el enfermo, el pastor lo visite, el cura, para mí el Estado tuvo una intromisión indebida y el ley ahora le da esa potestad. Lamentablemente las leyes entran cuando hay que aclarar algunas situaciones. Claro. Y la laicidad es la que siempre ha permeado en Puerto Rico. O sea, tú puedes hablar de religión. Lo que pasa es que siempre la idea secular decía, los secularismos decía, no se puede hablar religión, no se puede hablar religión. Sí podía. Lo que pasa es que no estaba claro. Ya. Pero, explícame eso bien de cómo el Estado, tú entiendes que tuvo una intromisión en este tema de, por ejemplo, lo de los pacientes en los hospitales, etcétera. Si antes se podía, no se podía. Y obviamente desde tu perspectiva como historiador, ¿verdad? Como profesión. Mira, quiero comenzar indicándote que yo recibí un estudiante donde todos los fines de semana tenía que hacerse una prueba de COVID. Primero que era un gasto para él, por algo que se llama libertad de conciencia. Los padres no querían, ¿verdad?, vacunarlo. Y yo respeté mucho eso. Y prácticamente muchos fuimos obligados a vacunarnos porque el Estado, si no, no podías asistir a tu área de trabajo. En otras cuestiones también, en cuanto a los hospitales, también me enteré de muchas personas ya en sus últimos momentos de vida. Uh-huh. Una persona católica necesita la exhumación de su cura, uh-huh, ¿verdad? Se me olvidó ahora el nombre del sacramento, perdón. Creo que es los santos óleos, ¿verdad? Se me olvidó ahora ese sentido. Pero o la oración del pastor que venga con nosotros y pues me haga la despedida, etcétera, o un culto. Uh-huh. Pero lo más vital en que el Estado ha tenido una intromisión en cuanto a la unción de los enfermos. La unción de los enfermos.
Yo mandé a sacar el cadáver sin querer. para que lo notemos. Ya estaba yendo con el Señor. Resulta que donde el Estado ha tenido mayor intromisión ha sido en la educación. La narrativa que se ha desarrollado, por ejemplo, en los textos escolares, siempre ha figurado a la religión cristiana en aspectos de dominio. Sí. Y siempre ha existido en nuestro contexto, desde nuestros indígenas, otras religiones. Claro. Por tanto, aquí empezó la diversidad religiosa, cuando los españoles y los portugueses llegaron a las tierras americanas y posteriormente otros contextos como el inglés, el francés, el holandés. Y luego traímos a nuestras personas de África, ellos venían también con su religiosidad. Uh-huh. Y luego políticamente la Iglesia Católica fue creando un exclusivismo también, pero lamentablemente no hay documentos oficiales históricos que puedan desarrollar cuáles eran las cuestiones. Pablo Crespo, que es un historiador de nosotros aquí en Puerto Rico, es quien habla de brujería aquí en Puerto Rico. Él tiene sobre 4 libros que recogen lo que es la hechicería, la brujería, las cuestiones que existen en Puerto Rico. El vudú, que mucha gente lo asocia a Haití, también había aquí. Y saludo al historiador porque es un trabajo encomiable el que hizo, porque le dio visibilidad a situaciones que siempre han existido en Puerto Rico. ¿Por qué nunca nos enteramos? Bueno, porque la iglesia, pues obviamente, oprimía este tipo de documentos, los escondía. Aquí la Santa Inquisición, la de nosotros respondía, si no me equivoco, a la de Cartagena. Podemos ver que en el contexto latinoamericano se llevaba preso a las personas por ser protestantes. O sea, la Iglesia Católica te metía preso por ser luterano, y por ser hechicero, por ser brujo. Pero esas cuestiones no salían muchas veces a la luz. Imagínate aquellas que sí existían. Así que el Estado sí ha buscado cómo manipular o inducir en la vida del ciudadano. Y por eso es que yo digo que realmente esto es una lucha entre el Estado y las personas cristianas. Pero en esa lucha entre el Estado y las personas cristianas se están llevando enredados, como dirían mis estudiantes, a la diversidad religiosa que está presente en Puerto Rico. Ya. ¿Por qué una lucha entre el gobierno y el que es cristiano? ¿No? Porque usualmente la gente, entiendo, y lo que puedo ver en las redes sociales y demás, es que la lucha es entre la gente secular o la gente que no quiere que el gobierno se asocie a ninguna religión ni imponga ninguna religión ni ninguna creencia, o que no dé favoritismo, por ejemplo, esto del cristianismo, la Semana Santa, la posesión que hablamos. Ajá. Pero entonces es la guerra de esa gente con el gobierno. No había visto entonces, o no entendía que existía, como que ese roce entre el mismo cristiano con el gobierno, a pesar de que existe un favoritismo notable o una consideración, por ponerlo así, para la gente que la palabra favoritismo no le guste, del gobierno hacia el cristianismo. Mira, hay muchos casos, con una búsqueda que uno haga en los tribunales, en las páginas de los tribunales, va a encontrar muchos casos sobre libertad religiosa. Ya. No necesariamente con cristianos. Por ejemplo, hay un caso muy sonado de 2004 de un testigo de Jehová que había dejado por escrito que si le pasase algo, pues no hubiese transfusión de sangre. Ese caso llegó al Tribunal Supremo y le dieron la razón a la persona, testigo de Jehová. Así sucesivamente han ocurrido otros casos, porque no solamente el Estado, sino también, pues, hospitales de otras creencias han también inducido a que las cuestiones religiosas de las personas, pues, no se honren. Claro. ¿Qué vamos a hacer cuando dos libertades religiosas entre dos tradiciones cristianas y no cristianas choquen? ¿Qué vamos a hacer cuando en el Estado la persona que está trabajando, sea en el hospital público, sea detrás de un counter, asuma su identidad religiosa? Así que es un poco complicado identificar o matizar cuál es la lucha y pues los tribunales son los que entran a decidir. Pero sí podemos ver que a raíz del 2000, cada vez que los gobiernos, esto tiene que ver con la idea o la ideología que asuma un gobierno. Claro. El PNP ganó porque obviamente cambió de una ideología donde apoyaba a ciertos sectores de la sociedad civil a uno mucho más conservador, y pudimos ver que la interpretación que hacemos de las elecciones es que se convirtió en un partido, entre comillas, conservador. Pero antes de eso, ¿qué estaba sucediendo en Puerto Rico? Pues la sociedad, aparentemente, el ala conservadora del país, pues estaba viendo unos privilegios hacia ciertos sectores que ellos no tenían.
yo también tengo que reconocer que la ala conservadora tenía algo que decir, no se le dejaba qué decir porque rápido era acusado de discriminante. Así que tenemos dos cuestiones que para mí tienen la razón. Tanto la ala conservadora para mí tiene sus puntos, la ala de izquierda. Yo peco por ser de centro. Y así que el trabajo que tú haces también va a promover que tengas hate porque quieres asumir una postura de lo más céntrica posible. Claro. Pero sí, el Estado, donde más se pueden notar casos de libertad religiosa y donde el Estado influye en Estados Unidos por la multiculturalidad y pluralidad religiosa que permea. Claro, no, y especialmente ahora con la guerra cultural que hay, con toda esta vuelta, el favoritismo del grupo evangélico a favor de obviamente la más conservadora y que ahora mismo se están jalando los pelos ellos mismos porque están como que diantres. Bueno, no vamos a meter para el tema de la política americana. Y hay que tener cuidado cuando usamos el término somos mayoría. Yo he visto en los medios públicos usando el término somos mayoría. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo pensaría un cristiano este mismo término en contexto donde el cristiano es minoría? Claro. Yo pensaría también en que este tipo de expresión de que somos mayoría tiene que ver más bien con persecución. O sea, estás queriendo decir que puedes perseguir o que tienes el que puedes poder oprimir. Así que hay que tener mucho cuidado porque cuando somos mayoría es cuando más tenemos que proteger a las minorías. Hablando de mayorías y de ese pensamiento, yo creo que también la culpa la tiene muchas veces estas teologías, no quiero decir neopentecostales, pero estas teologías donde todo es victoria y entonces la victoria del cristiano pasa de ser de la victoria de Cristo en la cruz y resurrección a ser una victoria política, religiosa y social, donde el cristiano tiene que sobreponerse en todo, donde el cristiano tiene que ser el que tenga todas las posiciones de autoridad, donde el cristiano tiene que ser el que sobresalta los negocios, el cristiano tiene que ser el que tiene más dinero que todo el mundo, el cristiano tiene que ser más próspero que todo el mundo, el cristiano tiene que ser como que la epítome de la felicidad y del éxito en la sociedad. Y eso creo que también se traduce entonces al gobierno. Y cuando personas dicen, no, pero es que, pues claro, en Puerto Rico va a haber un favoritismo hacia el cristianismo porque la mayoría es cristiano. Pero es que porque la mayoría mande, no necesariamente quiere decir que tú vas a hacer lo que te dé la gana en ese sentido. Hay un refrán de un argentino que falleció, en paz descanse, que a mí me encanta, Facundo Cabral. Sí. Un ícono que decía en una de sus canciones como que su abuelo le tenía miedo a las mayorías. Porque decía, pero ¿por qué tú le tienes miedo? Porque no era la mayoría. El abuelo le tenía miedo a los idiotas, decía él. Porque son muchos y pueden escoger hasta el presidente. Ya sé. ¿Me entiendes? Entonces, claro, porque sea un grupo mayoría, no necesariamente quiere decir que están en el lado correcto de la historia, o están en el lado correcto del debate moral, o están en el lado correcto del debate espiritual o teológico, o religioso, etc. No sé qué tenga que decir, por ejemplo, la teología de las religiones, en ese sentido de estas teologías victoriosas donde definen o entienden que el favor de Dios está con aquellos cristianos que disfrutan de un éxito y unos recursos económicos que otras personas no, y que esa es la definición del cristiano y que todo cristiano debe aspirar a ese control y a esa autoridad sobre el resto de la población. Te voy a contestar primero con un poquito de historia. Bello, me encanta la historia. Tenemos que recordar que el cristianismo comenzó con referencias a que era una secta. O sea, los historiadores de la época le llamaron esto una secta cristiana. Luego tenemos que recordar que fuimos también perseguidos por sobre 300, 400 años por el imperio. Luego el imperio, milagrosamente, se hizo cristiano. El imperio más pagano de la historia y más tolerante de la noche a la mañana se hizo disque cristiano. Y así sucesivamente siempre la religión cristiana, lamentablemente, por eso no estoy hablando de teología, ha vivido entre conflictos y diversas referencias. Diciendo esto y yendo directo a tu pregunta, también tenemos que recordar que el tema de religión no viene como estudio hasta el siglo XIX, con lo que se denomina las ciencias sociales, siglo XVIII, siglo XIX. Así que lo que tenemos más próximo a estudiar la religión es primero la filosofía, que es antes de Cristo, luego la teología. Así que estas dos disciplinas son las más antiguas que han abordado la religión.
que lo que conocemos hoy día de religión Ujú. viene prácticamente de 200, 300, casi 250 años para acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que las categorías de que me has hablado Ujú. son producto de análisis que ha hecho la sociología en cuanto a algo que se conoce como el fundamentalismo. Duro. Las teologías, como toda otra ideología, tiene sus extremos, tiene sus variantes, tiene sus mezclas y siempre han servido como la filosofía de otras disciplinas para crear otras propuestas. A esto voy con que Puerto Rico, ciertamente, a pesar de que le podemos categorizar a ciertas tradiciones como teología de la prosperidad, como tú muy bien señalas, nuestras iglesias están llenas de iglesias que no son teología de la prosperidad, pero sus discursos o sus prédicas van por ahí. Y creo que es una salvedad que hace muy bien. Yo tengo que reconocer que he conocido personas de ese pensamiento, Ujú. veo toda la buena intención que tienen, los he visto exitosos, porque va ligado también con esta mente de que... El empresarismo. Claro, y tienen, y creo que sus prácticas lo llevan Claro. a que su fe tenga esa obra evidente. Pero para cuestiones de la teología de la liberación, pues es la contrarrespuesta a este tipo de teología. Y es muy complicado para los teólogos como tú o para mí también encontrar de un poquito de aquí, un poquito de acá, para hacer lo más justo posible. Ujú. Sí tengo que decirte que este tipo de teología, pues sí, ha hecho también daño. Han existido otras tradiciones aquí que Ujú. pues siempre el puertorriqueño ha asociado cuánta ofrenda me vas a pedir, los tipos de oraciones. Se ha hecho un mercado de religión. Ujú. Y en esta misma línea, Rodney Stark es un proponente de estudios sobre la religión que habla de un mercado religioso. Él cree que el secularismo ha evolucionado a que hoy día nuestras sociedades, las avanzadas, Ujú. por así decirlas, ya lo que enfrenta es un mercado. Ya la religión no está en el Estado, la religión ahora es producto del individuo y el individuo entonces tiene una variedad de propuestas teológicas y religiosas y él escoge. Así que ahora todos nosotros, en nuestro contexto, pues decidimos qué tipo de teología apoyar, etcétera, y cuál ir. Pero no me atrevo a contestarte directamente Relax. sobre cuáles son las consecuencias de este tipo de teología, porque creo que la sabemos. Ya Sabemos. está. Hablando ahorita, hasta mencionaste algo sobre la importancia de, por ejemplo, gobiernos como Francia, que no te permiten ni Para expresar, ni mucho menos confesar. Y que en Puerto Rico sí existe por lo menos la libertad de expresión en cuestión en el Religiosa, gobierno. inclusive. ¿Y de qué? Y religiosa Y también. religiosa. Aún en el gobierno, aunque no te permiten confesar, que ya vimos que había una pastora aquí, senadora, que estaba ya hablando en lengua. Si te permiten por lo menos expresar algo Sí. de tu fe en foros seculares, Espacio estrictamente público. gobierno, Claro. espacios públicos. So, quisiera que nos abundes o nos expliques un poquito más esa definición o esas diferencias entre lo que es la expresión religiosa y lo que está permitido por lo menos en nuestro Bastante. marco político en Puerto Rico versus la línea bastante borrosa para algunas personas Muy bien. de la doctrina o lo que es adoctrinar con la excusa de libertad religiosa en el foro público. Claro. Excelente tu pregunta y muy abundante. Te voy a usar el ejemplo de la escuela que se me hace un poco más sencillo y un poco Que, dominio. by the way, tú eres maestro, para que no lo sepa, eres profesor de historia. Para que estemos claros. Saludos a mis estudiantes que me apoyan y sé que van a eventualmente apoyar tu programa y van a gozarse mucho contigo. Mira, como dije anteriormente, siempre se ha pensado que no se puede hablar en el espacio público de religión, pero la verdad es que sí, tú puedes expresar tu religión. Entonces se creó todo este andamiaje de que cualquier asunto que habla de religión no era permitido, sí. Ya. Lo que no puedes adoctrinar. Un ejemplo que te puedo decir sobre estas diferencias de expresar la fe, pues yo puedo llevar ahora con este contexto de la ley, yo puedo llevar mi camisa que diga Filipenses 4:13 Al trabajo. al trabajo, porque lo puedo, pero también el ateo puede llevar entonces su camisa diciendo programe a Dios. Siempre uso ese ejemplo. Si un estudiante me escribe una tarea o quiere hacer un análisis y lo vincula con la creación en vez de con la evolución,
pues el maestro tiene que entonces ya emitir un juicio donde el juicio personal del maestro no invada la expresión de ese estudiante. Número 3, otro asunto que yo he visto donde la expresión de fe es todo lo que tú quieras decir, pero sin obligar al otro a manipularlo para poder traerlo a tu fe. Sin coerción. Claro, recordemos que no tienes que convencer a alguien que ya está convencido de su fe. Estoy hablando, ¿verdad?, en el asunto de las personas que son de otra tradición. Claro. Y los agnósticos. Y yo tengo ya estudiantes en mi salón de clase inacreyentes, o sea, agnósticos guateos, que a ellos no les molesta y están compartiendo con otros estudiantes cristianos. Normal. Es una belleza ver que no hay conflicto en aulas de clases porque ellos ya vienen con una tradición que van compartiendo otros grados y van creciendo. Expresar la fe, tú puedes emitir tu opinión, pero no puedes, por ejemplo, o asumiría yo, y esto va a llevar a tribunales porque yo no soy un juez para determinar sentencias, pero imagínese que usted está en un área laboral y su compañero de trabajo empieza a poner Nueva Vida, otros, ¿verdad? No quiero Redentor, aquí, Redentor, sí, cualquier emisora. Y lo pone muy alto. Pues va a haber una clara referencia. O me estás adoctrinando con tu emisora o estás expresando tu fe. ¿Ves? Son líneas bastante delgadas. ¿Qué voy a hacer cuando un estudiante me empiece a hablar de que no cree en Dios? Porque eso es libertad religiosa también. Claro. Pues tengo que permitir que el otro también lo exprese. Pero yo creo que caemos en confesión, por ejemplo, cuando hacemos oración en el salón de clase, una actividad. Claro. Creo que ayudaría mucho que se hiciera un llamado. Alguien más que no es cristiano puede venir o quiere dar una reflexión. Eso es lo ideal, pero es lo que no se hace. Sería ideal, pero yo veo bien difícil. A lo mejor yo estoy siendo súper prejuiciado y estoy pecando de eso y les pido perdón desde ya. Tal vez, muy probablemente estoy siendo prejuiciado. Pero en mi experiencia, conociendo el fundamentalismo de mi país, y no solamente en Puerto Rico, en Latinoamérica y en Estados Unidos, o sea, del protestantismo evangélico, vamos, para vernos a todos en una funda. Yo veo bien difícil que alguien que profesa a Jesucristo como Señor y Salvador, como único Dios exclusivo, Rey, Señor de la tierra, el Kyrios, o sea, olvídate, Dios, punto. Que acepte que después que hizo una oración a Dios pidiendo que bendiga esta reunión o este año escolar o XYZ, alguien más quiere orar y se pare el hijo del babalao a hacer una oración a su santo o a lo que sea que lo permite. Pero yo lo veo bien difícil que pase y que lo acepte con normalidad. De nuevo, tal vez estoy siendo prejuiciado, no sé, pero yo lo veo difícil que un cristiano que defiende la sana doctrina y sería ecumenismo. Y sería ecumenismo religioso. Sí. No sé. De nuevo, si estoy siendo prejuiciado, perdónenme, pero excelente. Y el maestro o la persona que lo haga, se lo aplaudo desde ya. Porque yo lo veo difícil. Bro. Se supone que ahora con el proyecto, con la ley del derecho fundamental a la libertad religiosa 2025, pues lo ordinario es que, y esto no se ha desafiado, esto es un reto también para los jefes de agencia que tienen que entonces comenzar a elaborar cartas circulares. ¿Qué es una carta circular? Pues la expresión de la agencia basada a un inciso de alguna ley. Precisamente por eso es que los cristianos o la ala conservadora de mi país, no dije fundamentalista por si acaso, claro, lucharon por este tipo de proyectos porque personas, los casos que yo he visto es que organizaciones ateas pues querían que no hubiese expresiones de fe en espacios públicos. Pues ahora, pues ustedes tienen también la oportunidad, por ejemplo, de expresar su inacreencia, simplemente que tiene que ver equidad. Y eso es lo que muchas organizaciones también señalan. Y, por ejemplo, creo que una vez hubo alguien que no dejaron orar en una actividad pública por un inacreyente, por una persona agnóstica o atea, por eso es que no puedo clasificarla. Y ahora, pues, se tiene que dar la oportunidad a él, a todo el mundo. Otro asunto que yo he visto... En teoría es brutal. Y esto va a promover ecumenismo. Así que, si usted no cree en el ecumenismo, en el espacio público de ahora en adelante va a haber ecumenismo. O si te gusta el ecumenismo social, de que se juntan todos para defender unas causas sociales, pues ahora te tiene que gustar el ecumenismo teológico, manito. Y tú dijiste ahorita una palabra bien importante, la opresión. Mis estudiantes no cristianos se sienten oprimidos. Ellos se sienten oprimidos.
O sea, hablamos de un país cristiano, pero es que en mi salón yo he visto testigos de Jehová. Esos testigos de Jehová, compañeritos, a veces no vienen a los cumpleaños o a algunas actividades porque Claro. es que sus papás legalmente lo han adoctrinado para esto. Claro. Igual que adoctrinaron al chico cristiano o cristiana. Yo he tenido musulmanes en mi salón de clase. Yo he tenido personas ateas. He tenido pentecostales, bautistas, etcétera, diferentes tradiciones. Pero a mí lo más que me impactó fue el año pasado tener por primera vez en mi vida un estudiante judío puertorriqueño y ortodoxo. Y lo más que me impactó es que en el contexto ya desarrollado esta ley, y ya porque esta ley abajo deroga otras leyes. Y la gente no se fija que abajo, esas leyes que derogan, ya en el espacio de la escuela ya venían unos privilegios. Lo que hicieron fue borrarla e integrarla a esta. Y por ejemplo, el estudiante usaba kippah. Ujú. En otra escuela le hicieron bullying por la kippah y llegó a esta escuela nueva. Y a mí me dolió tanto, Carlos, como persona y como creyente, porque yo de verdad soy tan pecador como cualquier otra persona y me arrepiento de todas las cosas que en mi vida tuve que superar. Pero a mí me dolió mucho que este estudiante no usara su kippah en la nueva escuela. Eso significa que se sintió oprimido, significa que no pudo expresar su fe. No puede expresarla. ¿Por qué? Porque los demás están expresando su fe en contra de mi fe. Entonces, ¿qué libertad religiosa puede haber ahí cuando este tipo de estudiante se siente oprimido? Igual con el musulmán. ¿Qué vamos a hacer cuando un musulmán quiera conmemorar y guardar el mes de Ramadán? ¿Qué vamos a hacer con este estudiante? ¿Qué vamos a hacer con el que son 5 oraciones al día? El musulmán más ortodoxo tiene 5 oraciones al día. ¿Qué vamos a hacer si no le permite? ¿Qué le digo? Que vaya al cuartito. No, porque eso también es un tipo de discrimen. Así que nuestros espacios, y lo peor aún, y no lo hemos hablado, el texto escolar ignora las tradiciones religiosas que existen en Puerto Rico. Ya es hora que nuestro texto escolar tenga un último capítulo que diga, miren, aquí en Puerto Rico llegaron tantos inmigrantes y con estos inmigrantes trajeron estas religiones. Tenemos nuestra propia religión, es esta. La religión ha tenido mucha influencia en nuestros eventos históricos. En el caso ¿te acuerdas cuando cerró el gobierno en 2006? Claro, Estabas aquí. 2006, 2007, sí, papi, yo estaba en la escuela pública, el sistema de escuela pública viendo clases, claro que sí. La iglesia. Con Aníbal. Pues la iglesia fue la que aparentemente, ¿verdad?, tuvo una influencia. El caso de la Marina de Vieques, la iglesia tuvo un gran poder de influencia. Ahora serían socialistas. Y en ese sentido hay mucho que destacar de cómo las religiones cristianas y no cristianas han aportado. Y ante todo, aquí hay otros también grupos numerosos, los espiritistas. Los espiritistas no lo sabemos. Y muchos de ellos saben dónde están, en la iglesia pentecostal. ¿Por qué? Porque la teología pentecostal, quiero decir, porque la teología pentecostal responde, ¿verdad?, a un enfoque más en el Espíritu Santo. Y en este interín de la teología doctorado, yo he conocido como 3 personas. Y voy más allá y no puedo pronunciar nombre, Claro. porque es una persona muy cercana a mí. Pero yo le pregunté, oye, y después de 4 años vengo a enterarme que eres espiritista. ¿Y por qué no? Y vas a la iglesia pentecostal. Sí, pero yo no lo digo porque me van a tratar de satánica, que de hecho también ellos tienen derecho ahora con este proyecto. Claro. Pero fíjate que ella iba a una iglesia cristiana porque era lo más parecido a su tradición espiritista. Así que todo este concepto de la demonología, todo este concepto de la posesión le llama mucho la atención a personas que son de tradición espiritista. Y ellos mismos hacen sus propias mezclas o prácticas intrarreligiosas, como el caso de esta persona que conozco. Guayando en el sincretismo. Sí, yo voy a decir intrarreligioso para no ser, es que el sincretismo tiene un peso de resistencia, es como que lo hago porque me estás oprimiendo. Pero tiene un buen punto. El concepto es más sociólogo, por así decirlo. Pero hasta cierto punto es un tipo de opresión porque no puede expresar su fe necesariamente de la forma que quisiera. Porque se siente oprimida, como dicen. Miércoles, bro, qué nivel. Y eso mismo pasa en nuestras escuelas. No va a ser un estudiante diciendo yo no creo en esto. No va a suceder. Claro. No, eso es irreal. Así que el texto, nosotros hicimos una investigación y encontramos que en el texto de historia de Puerto Rico hay mucha omisión y mucho sesgo hacia otras religiones. Como te dije, el baile de la bomba. También el Estado ha preferido, siglo XX,
y los estados también latinoamericanos, ojo, esto se ha encontrado evidencia en Colombia, en México, se ha encontrado que los textos de historia están compuestos, redactados de una manera tal de que cuando los niños crezcan y se conviertan en ciudadanos de ese país nacional, sean católicos, una identidad cristiana o católica. Porque la promoción de la cultura es que somos católicos. Nuestra cultura prácticamente, realmente, Catolicismo. proviene del catolicismo. Todo lo que que después nosotros le dimos otro toque, etcétera, que ahora cantamos que la Navidad es Cristo, etcétera, no deja de haber sido promovida por el catolicismo en Puerto Rico. Claro. También hay que aportar que nosotros los puertorriqueños tenemos también un propio catolicismo que no reconoce el Vaticano. Es la Virgen del Pozo, la Virgen de Sabana Grande, la Virgen de Hormiguero. Es un catolicismo propio de nosotros y la Iglesia Católica no lo acepta. Pero tenemos creyentes en Puerto Rico, católicos, ¿verdad? Devotos de estas tipos de tradiciones, y es un catolicismo también endémico, es de nosotros, pero no reconocido oficialmente. Leo 14, ponte para lo tuyo, bro. San Lorenzo tiene a Lenita ¿verdad? Ajá. Bayamón, escuché algo de Montesanto. Eso yo no lo he estudiado, pero me encontré un vaquero que dijo que también hay allí un tipo de catolicismo bastante oriundo, particular. Wow. Así que tenemos muchas tradiciones y no nos damos cuenta. Bro, qué bueno escuchar eso, porque para ir cerrando quisiera que me hables tal vez un poquito más profundo de esto mismo, básicamente haciéndote la pregunta para la respuesta que me acabas de dar. Por ejemplo, yo cuando crecí, yo estudié en los dos, en escuela pública y en escuela privada. Yo estudié hasta grado 10 en escuela pública, recibí una beca deportiva y fui a estudiar después mis últimos 2 años de escuela superior en una escuela privada, un colegio católico. Obviamente el colegio católico tiene sus prácticas de la capilla todos los días y una vez al mes hacían no sé ahora, en ese tiempo una misa completa, toda la vuelta. Y tal vez desde el lado académico no se me hizo difícil adaptarme, especialmente en el lado de la clase de historia, que era mi favorita, fue la mejor que salí de todos los años. Se nota. Sí, no, quisiera que se notara más, pero bueno, perdónenlo poco. Entonces, ahora que tú lo mencionas, no me había dado cuenta, pero sí, ahora que miro para atrás, como que pienso en historia de Puerto Rico y lo primero que me viene a la mente es los taínos estaban aquí, pero no se sabe nada de ellos, solamente de la COA, del boique, qué sé yo qué más. Llegaron los españoles, Isabel, Fernando. Católico. Fíjate cómo le llaman los católicos. Ajá. Por ahí empieza. Reyes, Fernando Isabel, llegó Cristóbal Colón, Caparra, la primera capital no sé qué cuento, San Juan, los ingleses, Cofresí, con el otro pirata ya inglés que atacó aquí, qué sé yo, llegó a Estados Unidos y ya. Buen resumen. Y llegamos aquí y fue como que, pues chévere. Pero no es, y te lo prometo, bro, hasta los otros días leyendo La Carreta de nuevo, la obra de René Márquez, que me hizo clic en que lo más patriota, lo más patriótico, lo más independentista que tú puedes hacer en sentido teológico en Puerto Rico, en pro de tu patria, es ser católico. Okay. O sea, fue como que entendí, sí. cuando está hablando la mamá de Chaguito y esta gente, ese personaje en ese libro, que ella dice, que no sé por qué un turista me quiso comprar mi santo de palo. ¿Santo de palo? Un santo de palo, como un tipo de souvenir. Cuando los gringos son protestantes, ellos no son católicos. Y yo dije, caballo, es verdad. El puertorriqueño de por sí, desde obviamente la conquista hasta 1898, que empezaron a venir los americanos con todas las denominaciones protestantes, histórica, es católico. Y toda la fricción que hubo en Puerto Rico entre el catolicismo y el hermano Cheo, hay algo que se llama los hermanos Cheo, fue un grupo de resistencia. Pues, ajá. Perdón. De eso no lo sabía. Me tienes que dar toda la luz con esa gente porque esa no la sabía. So, cuando leí esa obra dije, bro, lo más independentista, lo más patriota que tú puedes hacer es, desde el punto de vista teológico, es ser católico. Obviamente, no, papi, hay que ser como los taínos y qué sé yo qué más. Anyways, todo esto para decir, o para que me abunden más, sobre el catolicismo y la preferencia gubernamental del catolicismo sobre otras religiones específicas, como el protestantismo, que para mí yo pensé que era la religión o la denominación dominante en Puerto Rico. Tengo esa misma idea, simplemente que no hemos logrado probarla con estadística. Entonces, como no se trata de cuántos van a la iglesia, sino de en qué
en qué Se crees. Pues, consideran. por ahí pero diste la conclusión de la tesis. Es que lo vemos en lo que acabas de decir. Salen las encuestas que Puerto Rico es católico. Y eso nos hace un poco complicado creer porque hay más templos protestantes que católicos. Así que diste una tesis histórica y dices que no sabe mucho de historia el hombre aquí. Mira, déjame ver cómo yo te hago una síntesis de 5 siglos de historia. Empezando por los taínos, el grupo nativo de nosotros. La religión, como te dije anteriormente, desde los estudios de religión, no desde la teología, comienza a usar los artefactos que se encuentran en la arqueología y la religión es la que permite explicar la organización social de vida de ellos. Por tanto, la religión es lo que sirve para eso. Es para yo explicar cómo ellos se organizaban, porque sociedad y religión van unidas, independientemente de lo que sea. Otra razón para hablar de religiones en nuestras escuelas. No existe en Puerto Rico un curso de historia de las religiones. De hecho, la palabra religión yo le tengo un poco de repelillo, como tú dices, porque es que lo asociamos con cristianismo por la fuerza medieval que tuvo la Iglesia Católica. Pero inclusive en nuestra Constitución yo propondría que hagamos una enmienda a la Constitución y ese concepto de separación de Iglesia-Estado se cambie por religión-Estado porque estamos discriminando. Claro. Sí, que la jurisprudencia se lee y se entiende que tiene que ver con otras tradiciones, pero realmente no. La palabra no es lo mismo una mezquita, no es lo mismo una casa-templo, no es lo mismo una sinagoga, etcétera. Cuando me hablas de la llegada de los protestantes en Puerto Rico, hay que recalcar que antes de 1898 hubo algo que se llama la Cédula de Gracia 1815. Esa cédula, los españoles, cuando hacen la apertura en Puerto Rico, permite la entrada de inmigrantes. Al entrar la entrada de inmigrantes, esta cuestión de las independencias de Latinoamérica, Puerto Rico va a venir una oleada de inmigrantes. Esos inmigrantes vienen con sus propias creencias de otros contextos donde Puerto Rico todavía es una colonia de España, pero ellos están ya de otras ideas liberales, donde se está permitiendo, por ejemplo, las misiones evangélicas de Estados Unidos hacia los contextos latinoamericanos. Así que ya los protestantes estaban aquí, pero en 1898 como una cuestión de cambio de la mentalidad. No solamente hubo una invasión a nuestro territorio con Colón, hubo una conquista espiritual, le llaman los historiadores, como Todorov. Y en el 1898 hubo un intento, el que sabe de militar tiene que saber de historia. Y hubo un intento de cambiar nuestra mentalidad hispanohablante por una norteamericana. Y ahí es que entra el contexto de nuestras iglesias protestantes, aunque no queramos reconocer, fueron parte de una estrategia militar de cambiar nuestra mente. Por eso tienes estas obras puertorriqueñas recogiendo estas ideas y planteando las realidades, porque la literatura habla donde la historia no puede hablar. Qué duro. Y en ese sentido... Otro punchline, bro, para de Shelman. En ese sentido, sí quiero destacar que en el Centro de Estudio Avanzado de Puerto Rico y el Caribe hay un sinnúmero de tesis, que esa idea que tú planteaste de las canciones urbanas, ¿te acuerdas en tu entrevista? Claro. Lo mismo hacen los historiadores, pero buscando el concepto de religión en la literatura, tal como tú lo acabas de hacer. Duro. Así que eso es una reflexión interesante. Ahora bien, llega ese cambio de mentalidad, aunque viene con la invasión, Puerto Rico comienza a traer una serie de pensamientos liberales, se va transformando socialmente, nuestra Constitución recoge. Fíjate que los protestantes son los que quieren la separación iglesia, son los protestantes, la Iglesia Católica no. Así que en la discusión de nuestra Constitución son los católicos los que quieren que no haya una separación. Claro. Ahora se viró la tortilla un poco. La belleza de la historia. Y hemos venido con el tiempo que la cuestión de la religión, porque perdí un poco la línea de tu pregunta, si me la puedes recordar. Era sobre cómo el gobierno, especialmente en textos de educación, ha favorecido el catolicismo sobre otras religiones. Pues en términos culturales, los gobiernos, tanto latinoamericanos como puertorriqueños, intentaron crear una cultura homogénea o nacional. Y eso en el texto, como dice nuestra investigación, que publicada en la revista Punto y Coma, y cual estamos también en Chile esta semana exponiendo, y estamos también luego en Cuba y luego en Guatemala, si Dios nos permite, exponer esta investigación, que no es una cosa nueva. Simplemente descubrimos que el Estado, la preferencia, es promover una idea de que ser puertorriqueño, ser colombiano, ser mexicano,
ser ecuatoriano, ser argentino es sinónimo de ser católico, ¿verdad? En aras de esa cultura. Pero también hubo otras personas en nuestra sociedad civil. En el caso de América Latina, el mestizaje. En el caso de nosotros, mulataje. Siempre hablamos de mestizaje y nosotros los caribeños somos más mulatos. Y en ese sentido, el Estado, en aras de una narrativa donde pueda apoyar a la idea, pues siempre ha optado por enseñar de que somos católicos. Por ejemplo, en el texto que se enseñó aquí en Puerto Rico en séptimo grado, desde el 2002 hasta 2016, yo conté que aparecen unas 53, 54 ocasiones que el texto habla de la religión cristiana, específicamente católica. Figuras, símbolos, iconografía, que son las imágenes, actividades de aprendizaje relacionadas a la religión. Del Islam, una vez. Del judaísmo, una vez. Y todas en contexto de guerra. Por ejemplo, cuando mi estudiante va a leer por primera vez sobre el Islam, el título que se encuentra es La Barrera Islámica. Hermano. La guerra con los moros y toda esa vuelta. De una le estás diciendo, le estás creando conceptualmente en la mente que esas religiones son violentas, esas religiones son intolerantes, son malas. Esa no es la narrativa que debemos promover de esa religión. Entonces creamos un ciudadano violento en contra de religiones no cristianas porque lo tienes desde la escuela enseñándole que estas religiones son de otros. Entonces, ¿qué hacemos con el puertorriqueño que es musulmán? Esa otra, todo musulmán es árabe. ¿Sabes? Un árabe puede ser cristiano. Ay, árabe cristiano. Entonces tenemos esa cuestión y aquí hay otros canales que han cometido el error conceptual de hacer asimilaciones. Así que y encontramos otra variedad de situaciones. En el libro de texto escolar habla solamente de los católicos. ¿Dónde están las figuras de otros puertorriqueños no católicos? Y también encontramos en nuestro texto escolar, por ejemplo, los judíos simplemente sirven para explicar que fueron expulsados de la guerra de la Reconquista. No se habla de la importancia de los pentecostales. Déjame defender también aquí un poco el pentecostalismo. O sea, el pentecostalismo hizo que se puertorriqueñizara el protestantismo. Claro. Y aquí voy a lo de los hermanos Cheo, que me acabas de preguntar. Los hermanos Cheo, ¿verdad? Son estas personas que enfrentaron la resistencia del avance protestante. ¿Okay? No se habla mucho de este tema, pero Nélida Agosto Cintrón, no sé si estoy diciéndolo al revés, es la que habla en su libro Religión y Sociedad o Religión Social en Puerto Rico. Pero ella plantea algo bien importante, que el título lo dije mal, es que los pentecostales rompieron estas barreras de los protestantes y fueron los que llegaron al campo, fueron los que empezaron a predicar. Y así que eso en la década de los 30 se puertorriqueñizó nuestro protestantismo. Así que los años 30 va a ser bien importante porque los pentecostales, independientemente de la denominación que sea, claro, van a coger este discurso hacia el pobre, hacia el necesitado, la sanidad. Y los protestantes pues van a estar todavía muy organizados, el órgano. Y va a haber un cambio social. Histórico, claro. El cambio va a ser no solamente social, sino también religioso. Bro, durísimo. Voy a buscar más de eso de los hermanos Cheo. Mano, no queremos extendernos más, pero definitivamente esta va a ser de las primeras conversaciones de muchas, si Dios permite. Pana, como pudiste darte cuenta, es la bestia en historia, especialmente en historia de Puerto Rico, cosa que a mí me fascina y me encanta. Definitivamente esperamos que si Dios y Frederick nos los permiten, poder hacer más contenido con él. Para seguir hablando de eso, recuerda que su libro está disponible en Amazon. En Amazon lo pueden conseguir de manera física. En 2 semanas pues pueden conseguirlo ya. No sé cuándo salga este podcast, pero va a estar en Kindle. Y en España, a través de librería Casa del Libro. Y en España, Busca Libre. Ahí está. Así que búscalo por todas esas plataformas por allá. Espejos de Fe. Espejismos de Religión, con el prólogo del teólogo puertorriqueño Luis N. Rivera Pagán, la élite de la élite teológica aquí en Puerto Rico. Este libro está durísimo. Recuerda seguir a Frederick también en su página Teológicamente Hablando. Y si hay algún tema específico entre la religión o teorías de las religiones, teología e historia, especialmente historia de Puerto Rico, escríbemelo en los comentarios para entonces en una próxima ocasión, cuando este pana llegue de viajar el mundo, que ahora va para Chile, va para Cuba, va para Guatemala, va para par de sitios, va a estar todo el verano, viene en agosto de nuevo. Cuando llegue en agosto lo secuestramos otra vez y esos temas que tú me subieras en los comentarios los vamos a estar hablando aquí entonces con el pana. Si Dios permite, recuerda seguirnos también en todas las redes sociales como La Teología de la Calle y cachar el merch de Urbanus en lateologiadelacalle.com. Será hasta una próxima ocasión. Te enviamos un abrazo. Dios te bendiga.